a ver hoy un repaso de arquitectura paleocristiana, bizantina y románica. Y si da tiempo, vamos a ver también un poco de gótico. Les estaba diciendo a los estudiantes que en el aula virtual ya está habilitado otra vez el video, o sea, los videos sobre arquitectura románica que habíamos desarrollado en videoconferencia durante las clases de apoyo a las aulas virtuales, que fue durante el tiempo donde las clases no eran obligatorias, pero que les va a servir como un material de estudio. Hay otro anuncio que quiero dar antes de empezar, que es que va a estar habilitado el segundo cuestionario. Para ese segundo cuestionario tienen que leer el libro desde la página, el libro de Aparicio, desde la página 218 hasta la página 288, creo. Bueno, de todos modos, esos números de páginas va a estar habilitado y escrito en la plataforma. No se preocupen que sí o sí, del 188 al 288 va a estar habilitado. O sea, tienen que leer hasta el 218, quiero decir. 218 son números tan parecidos. Bueno, de todos modos, eso va a estar escrito dentro del apartado que le corresponde a ese cuestionario. Tienen que leer, va a haber un tiempo bastante prudencial para que puedan leer esa parte del libro y después va a estar habilitado el cuestionario por 3 días otra vez para que puedan entrar y completar el cuestionario. Quiero contarles que casi todos ya completaron ese primer cuestionario. Cualquier cosa que tengan problema, que se enfermaron, que estuvieron privados de su libertad en una cuarentena, qué sé yo, lo que sea que les haya pasado, tienen que avisarme a través de su delegado y entonces se les habilita otra vez para que puedan hacer ese cuestionario. Estoy hablando ya ahora del segundo cuestionario que va a estar habilitado. O sea que la cátedra está abierta a la flexibilidad en ese sentido. No se preocupen. Bueno, entonces podemos comenzar ya. Si es que no hay duda, por favor, estudiantes, si hay duda, enciendan nomás su micrófono y pueden hacer ahora las preguntas sobre alguna duda que pudo haber quedado de la semana pasada o también sobre el tema, lo que estamos hablando de la organización del curso. ¿Hay alguna consulta? ¿Están todos? ¿Están ustedes atentos? Una cosa importante que la clase pasada, la grabación, quedó una estudiante, yo me despedí, cerré la clase y una estudiante se quedó por casi 2 horas más. Entonces no se podía acceder a la grabación de la clase. No pudo cerrar, que se olvidó. No, y habrá estado durmiendo durante la clase, se quedó dormida y nunca llegaba a mi grabación. Después nomás al día siguiente cuando hacen YouTube he visto, ¿por qué es tan largo? Y estaba ahí ella solita, solo estaba haciendo nani. Bueno, si van a dormir, pongan por favor su despertador al final de la clase. De todos modos, hoy voy a atender bien que no se quede nadie solo en la clase. Según Celso, bueno, ya hay que comerlo para agua mascada, eso. Hay en canastito por toda la calle, así que... Sí. Que en este coronavirus tienes que sacar nomás de la paila hirviendo ahí en aceite para evitarte el bicho que dice que no muere también en el fuego. Les cuento la última novedad. Qué bárbaro. Hola, Fátima. Hola, Carlos. Bueno, Carlos. Los Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fátima? Súper bien. Buenas tardes a todos. No le escuché a ningún estudiante. ¿Por qué es que son tan avaros? No dicen nada. Yo lo que quiero que entiendan es, gente, que este no es el traslado de una clase presencial. Hoy trabajamos en Historia 1 muy bien, casi perfecto trabajamos. Tiene que haber mucho feedback, ¿verdad? Tenemos que hablar. Ustedes tienen que ir dándonos la pauta de que están siguiendo el curso, no porque estén presentes, sino por la participación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes dicen algo, preguntan algo, buscan algo. De eso, este es un sistema, un método muy particular, ¿verdad? Entonces, en la misma medida en que nosotros tenemos que calificarles la participación, el sistema mismo les va a calificar.
Si no participan es difícil, sin embargo, no podemos saber si esto sigue, no sigue, si ustedes tienen dudas, se quedan, no se quedan. Es cuestión de que hablen, que no avancemos tanto y ustedes vayan arrastrando dudas, cosas que no pudieron cerrar, que tienen que necesariamente consultar con nosotros, ¿verdad? Por eso necesitamos que alguien hable, que diga, no sé, haga una pregunta, confirme algo, exponga una idea, no sé, lo que ustedes quieran. Pero no es una clase presencial, esta no se puede trasladar así. Para nosotros es importantísimo saber en qué anda, porque otra cosa es también el ejercicio que hacen, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Digan pues algo, aunque sea así, digan por favor. Demasiados ya están calladitos. Están muy avaros. Sí, profe. Sí, Ah, muy bien, muy Ahí está bien. aquí. Joaquín Fátima. Bueno, entonces, ¿Se podemos puede empezar comenzar. nomás ya? Sí, voy a presentar ahora. Vamos a comenzar con arquitectura paleocristiana. Va a ser un repaso general. Todavía no hace frío hacia tu casa, Carlos. No, Ah, ahí está. hay así un veranillo asqueroso. Estamos llenos de mosquitos, calor, bichos, telaraña hay por todas partes. Es un desastre. Pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que te toca vivir, ¿verdad? ¿Ven ustedes la pantalla? Sí, Cristiano, dicen. sí, San Juan de Letrán Batisterio. Ujú. Se ve perfectamente, profe. Bueno, Carlos Sosa, si podés iniciar. ¿Qué, señor? Si podés iniciar, nosotros te seguimos. Y bueno, creo que este repaso tiene que insistir en algunas cosas específicas seguramente, ¿verdad? Según esta imagen, hay dos cosas que pueden ser muy interesantes y productivas a analizar, ¿verdad? Una es la cosa del desarrollo del espacio, este espacio tan particular que tiene un detalle muy, muy especial en el centro, ¿verdad? Y lo que pasa con el muro. Hago la salvedad, ¿verdad? Estos edificios fueron tocados siempre, son producto de operaciones históricas, ¿verdad? Si consideramos que pasaron por todo el proceso de la consolidación del cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, me parece interesante ver que acá en la arquitectura paleocristiana lo que tenemos son, desde el punto de vista técnico-constructivo, el recoger una tradición inexistente para la tradición cristiana judaica o judea, ¿verdad? Ellos no tuvieron la posibilidad de construir, pero una vez instalados en Roma y convertidos en poder cristiano y en Iglesia Católica, sí trabajaron a partir de lo que dejó el Imperio Romano y pudieron convertir gran parte de esas edificaciones en sus iglesias, ¿verdad? Ese es un proceso grandioso en este caso de la arquitectura paleocristiana, ¿verdad? Paleo, antiguo, original, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué decidieron? La tradición dice que trabajaron sobre algunos restos perdidos de las basílicas romanas, de las antiguas basílicas romanas. En otros casos fueron adecuando edificios, pero casi nunca la construcción fue desde el grado cero, sino fue siempre una operación sobre los restos. Eso por un lado, pero por otro lado también está esa cuestión de incorporar una técnica constructiva que por un lado tiene el cariz tradicional, es decir, la técnica constructiva es también cultura, gente. No se olviden eso, ¿verdad? Es una carga cultural histórica muy importante, es detentar un conocimiento con una técnica constructiva que tiene miles de años, que es el caso de Roma, y por otro lado, el aspecto simbólico y representativo de eso, ¿verdad? En el sentido de que cuando hablamos del muro, cuando hablamos de un cierre y de la definición de un espacio funcional utilitario, estamos hablando de lo que Roma había heredado.
Entonces, a la cultura occidental, que los cristianos hayan tomado esa tradición y hayan convertido en sus espacios particulares, ¿verdad? El cristianismo desarrolló mucha arquitectura, desarrolló a nivel de templos, desarrolló a nivel de la educación, desarrolló a nivel de la política institucional, desarrolló a nivel de la ciudad. Es decir, es una intervención muy compleja la que le cupo a la iglesia como política de expansión. Hoy vamos a ver nosotros el caso de las iglesias, ¿verdad? Esta es una planta centralizada que habíamos visto entra en un cuestionamiento muy particular, ¿verdad? Esa es una cosa muy, muy especial que se va a resolver después de la reforma. De todas maneras, inicialmente les decía que acá interesaba entonces rescatar esos aspectos, el papel del muro, el cierre, el espacio funcional y este detalle central muy importante, ¿verdad? Que cierra un poco o enfatiza la importancia de este lugar. Uno puede ver que en la pared hay todavía una función tradicional del muro, ¿verdad? Convertirse en soporte de una imagen. Es decir, si ustedes se fijan bien, este muro está prácticamente desmaterializado porque no nos permite ver el muro. Solamente vemos la operación sobre el muro. Está trabajado proficuamente de arriba a abajo, ¿verdad? Es lo mismo, pero sí podemos observar en esta planta centralizada lo que pasa en el centro. Así el detalle, el despliegue del orden arquitectónico en una situación muy particular y fundamentalmente el uso de materiales muy específicos. Estos son granitos y mármoles a los que suscribieron tempranamente la iglesia. La iglesia tuvo una doble actitud ante el asunto de la humildad y de la riqueza. Ellos consideraban, por ejemplo, que un material noble era merecido por Dios. No habría que entender que es una incoherencia dentro de la política de la iglesia, que por un lado buscaba la humildad, pero por otro lado trabajaba con materiales que nosotros le atribuimos nobleza, lujo, ¿verdad? Esplendor, pero para la iglesia era un material que era definitivamente agradable y merecía Dios ser recordado de esta manera a través de esta materialización. Eso es lo que hay que entender muy bien. Este caso habla un poco de una definición tipológica. La otra también era una definición tipológica, la planta centralizada, ¿verdad? Esta es otra definición tipológica, una iglesia con 3 naves, una central y 2 laterales. Esto es un poco lo que queda, ¿verdad? Es un residuo, podemos decir, histórico de lo que era una basílica romana, pero ya en este caso tratada por la inteligencia cristiana para acomodarla a la iglesia, ¿verdad? En este caso vemos otra vez que hay una serie de elementos, ¿verdad? La cuestión de la luz, en este caso, se maneja de otra manera, no hay un claristorio central, el cielo raso impide todo eso, pero sí hay una definición bien clara de la linealidad con que va a ser afectada la concesión del espacio cristiano en su primera época, ¿verdad? La linealidad que acaba en lo cruciforme, ¿verdad? Entonces, esta centralidad es también un espacio simbólico que entendemos perfectamente que conduce a la eternidad, etcétera, etcétera, y está jalonado por este orden arquitectónico corintio que porta una serie de arcadas. Es decir, que hay aquí una tradición romana y una tradición griega que se encuentran en este gran centro, ¿verdad? Vemos en el piso el tratamiento de los materiales nobles, ¿verdad? Y así. Celso, si quiere decir algo, Lisa, ¿alguien quiere decir algo más? Y que recuerdan, sí, recuerda un poquitito lo que estábamos hablando en la clase anterior, que esto va a constituirse en el modelo cristiano, como vos mismo indicaste. Allá al final del recorrido está la presencia del Arco del Triunfo, donde precisamente se va a desarrollar eso que en la otra tipología anterior lo presentaste como el baptisterio, ¿verdad? Que somos cristianos a partir de ese rito del encuentro con el agua, a partir de una autoridad eclesiástica, ¿verdad? Así es. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el artesonado, que es lo que vos citaste como el cielo raso, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces siempre que analizamos, gente, tengan ustedes un método. ¿Qué es lo que es el método? ¿Cómo organizan su análisis? ¿Verdad? Entonces, primero el espacio, jerarquías del espacio, articulación del espacio. ¿Cómo se define ese espacio? Sus materiales, sus elementos arquitectónicos, sus elementos estructurales, ¿verdad? Acá, si hablamos de elementos arquitectónicos, está el orden, ¿verdad? Si ese orden va a ser mirado desde la estructura, es una columna que soporta una carga. Si vamos a mirarlo desde el punto de vista arquitectónico simbólico, es el orden corintio, que te recuerda a una serie de cuestiones, ¿verdad? Este es un proceso, yo siempre hablo de una transformación mágica, ¿verdad? En que el orden romano tenga que formar parte de un templo que fue construido en función a dos tradiciones, ¿verdad? Una tradición que es bíblica y otra la que inmediatamente se genera como la necesidad de la iglesia, que tiene que convocar a su feligresía, a su gente, a su iglesia, ¿verdad? Entonces entendemos perfectamente cómo este espacio tiene un sentido bien claro. Desde otro punto de vista, hay que ver qué es lo que dice esto, ¿verdad? En el sentido de que si miramos desde el punto de vista de la poética, estamos hablando del método, nosotros analizamos así, ¿verdad? La poética es un poco esa cuestión creativa. ¿Qué es lo que hicieron acá los constructores cristianos? Adecuaron esta basílica a las necesidades de una iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que tener un altar. Celso ya les hablaba de aquel elemento que originalmente estuvo en la ciudad, acá forma parte del altar, ¿verdad? Y divide un poco. Fíjense que es interesante cómo interpreta un arquitecto cristiano, hablo arquitecto que pudo haber sido un constructor, ¿verdad? Cómo interpreta este arco romano. Siempre funcionó de una manera muy particular, que ustedes recuerden en la Roma imperial, ¿verdad? Por ahí cruzaban los generales y todo el ejército, pasaban de una dimensión a otra. El arco tenía la propiedad y la facultad de liberarlos de la sangre, de la muerte, de la guerra. Es decir, todo un significado muy particular. Acá es esto que está delante, antes del arco, es el mundo terrenal, ¿verdad? Lo que está después del arco ya es el mundo celestial, ¿verdad? Inclusive la luz que se puede ver allá en el fondo habla de esas cosas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista creativo, estamos viendo que es un edificio cuya técnica constructiva es muraria, ¿verdad? Tiene elementos muy particulares donde se producen encuentros y reducciones racionales del uso, ¿verdad? En el sentido de que el arco va a sustituir al entablamento recto, ¿verdad? Y ese arco es típicamente romano, ¿verdad? Si va a aparecer el entablamento recto, aparece integrado al muro, como se puede ver en el plano del espacio lateral, ¿verdad? De la nave lateral izquierda se puede ver, por ejemplo, otra vez el arco, pero hay una insinuación de un entablamento recto, ¿verdad? Que no se ve en la nave central. Entonces estamos hablando de recursos para diseñar y adecuar. Después está la retórica, lo que te dice el edificio, y el edificio te habla fundamentalmente de la historia, ¿verdad? Este edificio te está diciendo de que vos recorres este espacio de una manera abstracta, en el sentido de que no se vincula con otra cosa que no sea con el rito de la transformación, ¿verdad? Entonces esa es la retórica, de eso te dice, recorre este camino en el que vas a encontrar tu salvación. Y la nave central representa, se divide, se separa jerárquicamente del resto de las naves y se hace un énfasis en el sentido, en la simbolización y en la integración de este espacio desde el punto de vista jerárquico del espacio. ¿Les quedó más o menos claro? Tocamos todito, tocamos, en ese pequeño análisis que hicimos, tocamos la técnica constructiva, los materiales, el espacio, la integración, la poética, la retórica, ¿verdad? Y si podemos ir a otro lado, si vemos esto desde afuera, vamos a encontrarnos con un edificio que seguramente es muy humilde, entre comillas. Yo hablaré, en vez de humildad, yo hablaría de practicidad, ¿verdad? Una practicidad que está instalada en la red de una ciudad en ruinas, pero en pleno proceso de recuperación ya, con toda su historia, en la que va a jugar un papel fundamental. Una iglesia cristiana va a empezar a formar parte del gran tejido de hitos de la Nueva Roma. Una cosa es la Roma imperial y otra cosa es la Roma que los cristianos fueron operando sobre ella hasta instalar también sus objetos.
en esa trama muy particular. Lisa, no sé, alguien. Profe, Sí, te profe, escucho. hay mucha gente que está queriendo entrar. Ah, Y es que a mí me tapa la presentación. Cuando estoy haciendo la presentación, compartiendo la pantalla, se tapa. Por eso es que se les pide que entren antes. Ahora les dejé entrar. ¿Sí? 5:30 Celso, ya son. En todo caso, que el delegado me pase una lista de Gmails y entonces les puedo invitar ya para que vayan entrando directo sin tener que ser admitidos. Pero tienen que pasarme una lista con los correos bien escritos para que pueda hacer ese trabajo. Bueno, continúo la presentación. Celso, hablando un poco de esto, Celso. Sí, bueno, hubo un momento que los cristianos, si bien es cierto, estaban dentro del territorio de la cultura romana, ya digamos bastante avanzada, no tenían, no formaban parte de la sociedad como una religión definida por el imperio, eso apareció después, así que tenían que refugiarse en algunas infraestructuras, por decirlo así. Y este tipo de arquitectura es la que se generó bajo tierra, como en algún momento ya hemos comentado, que algunas líneas de metro en Roma no pueden, digamos, construirse o no es posible unir una parte con otra de la ciudad porque hay catacumbas, ¿verdad? Bueno, y estos son espacios que probablemente cumplen varias funciones. Por un lado, tenemos la función que es la de celebración de culto, porque acá los cristianos celebraban culto. Por otro lado, también era de enterramiento y al mismo tiempo era simbólico, era como una suerte de resistencia ante la cuestión romana y los constantes atropellos que sufrían los cristianos. Hay que recordar que muchos cristianos murieron en la arena del Coliseo por su condición religiosa. Ya después, avanzado el imperio, es que uno de los emperadores decide incorporar a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Y en este caso, si vemos unas imágenes más lisas, allá creo que hay una, en donde hay una, el profesor le estuvo hablando sobre la arquitectura que ya tenemos en pie afuera, ¿verdad? Esta está bajo tierra, y que en algún momento el muro, digamos, planteaba su discurso de soportar la imagen. Y también ocurría esto bajo tierra. No sé si podés pasar, Lisa, creo que tu diapositiva número 5. Vuelvo atrás. Sí, bueno, no sé cómo es tu orden de la máquina, ¿verdad? Pero hay una que tiene un arco de medio, exactamente. Acá podemos ver cómo esa excavación en la piedra simula ser una construcción arquitectónica. Acá, pues, si nosotros analizamos desde el punto de vista de Aparicio Guisado, estaríamos ante una presencia estereotómica total, ¿verdad? Y en este caso, según la visión de Heidegger, no sería arquitectura porque no está relacionándose con las cosas que son, digamos, universales, naturales. Podemos ver que la pintura que se desarrolla en el muro, que también tiene una carga simbólica, quiere construir con una suerte de ficción una construcción arquitectónica. Al mismo tiempo es como una suerte de lienzo donde se van a representar algunas personalidades que forman parte de la, digamos, nueva religión. Entonces podemos ver que este edificio va a ser abandonado cuando los cristianos podríamos usar un edificio importante romano pagano en ese momento de la basílica y convertirse entonces en la religión cristiana, el espacio de la basílica. El siguiente, Lisa. Sí, ahí nosotros vemos, por ejemplo, que hay un arco de medio punto y que ese arco de medio punto, cuando se extiende en torno a un eje, arma una bóveda cañón. Ahí nosotros podemos ver la presencia de una columna embebida que no soporta nada, porque esto está esculpido en la misma piedra bajo tierra. Sin embargo, está esa cuestión de querer representar la arquitectura autora que va a surgir en el exterior, ¿verdad? Aquí es una presencia totalmente estereotómica. Ya más o menos la usanza, si uno va a analizar de lo que ocurre después en el Coliseo, como una cuestión ornamental, pero que va a conferirle una cualidad trascendental en este espacio de rito para los primeros cristianos. Creo que, no sé si es que hay algo más.
para partir de esto, Lisa, a otro grupo de imágenes. ¿Vos ves Santa Sabina? No, Sí, ¿Vos ves eso? bueno, ya Tienes voy. que tocarle la imagen de la presentación y dejar como foco. Celso, ¿cómo? tenés que tocar en la imagen de la presentación y dejar como foco. O sea, dejarle fijo ahí en la presentación. Vos ahora sí ves Santa Sabina, se ve acá la sección de la iglesia. No, no veo yo, Lisa. Tendría... Lo que se está viendo. Profe, yo tampoco veo Profe, yo tampoco. no sé qué. Vemos Catacumba, Catacumba. mochila. Bueno, Ahí. Ahí sí, bueno. es lo muy Oh, complicado. espera. Voy a dejar de presentar y voy a presentar toda la pantalla porque yo veo una cosa Sí, y ustedes ven otra cosa. de Otra todos vez. modos, de todos modos, gente, la profe Lisa después hace una pequeña edición otra vez del video y entonces entra más, digamos lo que es más para poder leer, ¿verdad? Saca todas estas cositas. Ahora voy a presentar toda la pantalla. Y ahora sí ven otra vez paleocristiano. Llegamos Todavía no, acá. ¿Ves, Está Celso? presentando, profe. No No se se ve. ve nada. No está presentando nada. ya va a salir. Pero qué rebelde está esto. Presentar ahora. Volví, ¿qué pasó? ¿Por qué estáis todos sonrientes? Estamos esperando que se presente. Estoy esperando a ver qué es lo que pasa acá. Quiero darle a presentar y no me hace caso. ¿Alguien más está tratando que de presentar? No, No te abre. ¿Qué cosa, che? Bueno, voy a hacer una cosa. ella tiene que abandonar y volver a entrar, porque a veces así ocurre, ¿verdad? No, y Bueno, este es el problema de esta tecnología. Puede ser a veces un compañero extraordinario como un enemigo feroz, ¿verdad? Porque tiene sus cosas. Podemos decir que, bueno, tenés torpeza para manejar todo lo que vos quieras, pero tiene sus cositas y hay que familiarizarse con esas contingencias, se puede llamar. Sí, porque a veces vos crees que tenés planeado todo y de repente te pasa esto, ¿verdad? Es como cuando estábamos en aula y el micrófono no funcionaba o el virus no salía liquidaba el la video, máquina. Bueno, es un más o poco menos eso, así, ¿eh? más o menos eso es. Bueno, Más o ¿qué menos te- eso es. Pero no podemos dudar de su gran nobleza. Es muy generoso este método. Es cuestión de saber utilizarlo nomás y saber utilizarlo también significa, gente, ser honestos. Fue la otra vez, yo tengo una amiga que tiene una hija universitaria y la mamá le hace sus trabajos, por ejemplo. Y entonces esa fue una cosa que yo siempre puse en tela de juicio. Vos nunca sabés quién trabajó, si el chico o quién, ¿verdad? Pero no podemos, yo creo que cada uno tiene su pequeña cuota de ética, ¿verdad? Y qué sé yo. Por ahí anda la cosa. Por apuntar un posible defecto del sistema, que no sé si es defecto, ¿verdad? Habría que también no, entender. sí. Carlos Sosa, entonces,
podríamos hablar de la Basílica Romana, la que la que es paleocristiana. ¿Qué aportes arquitectónicos tendría, por ejemplo? Y yo creo que si tomamos, por ejemplo, habría que definir bien, ¿verdad? En el caso de que si vamos a hablar del cristianismo, tenemos que ubicarnos, por ejemplo, en estos tres ejemplos que dimos. El templo que está enterrado, el templo que está en la tierra y es de esta tipología longitudinal y que después va a convertirse en longitudinal y en cruz latina con una cúpula en el crucero. Eso va a suceder con el tiempo. Y tenemos que ubicarnos también en otro caso que es la planta centralizada. Entonces, esos tres casos tienen su aporte en el sentido de que en el caso de lo enterrado, hay todo un esfuerzo por corroer esa base terrenal ahí abajo y convertirla a través de una técnica en templo, ¿verdad? Entonces, el aporte arquitectónico es el espacio utilitario para la muerte, por ejemplo, en ese caso. Si ustedes atienden bien, la distancia es considerable, pero enterrar a un faraón, así como enterraban ellos allá bien en el fondo de la tierra, acá también los cristianos enterraban debajo de esta manera. Hay como una relación, el ritual es diferente, lógicamente, ¿verdad? Pero esa idea de vincular a la muerte con una arquitectura, ¿verdad?, que está por debajo del nivel de la tierra, del nivel del sol, es muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que esa espacialidad mortuoria, ¿verdad?, esa necrópolis que se va organizando, es un aporte que, si ustedes se fijaron, tiene por un lado también una arquitectura práctica. No hay un desarrollo esplendoroso, no hay una exposición de una técnica desafiante, sino todo lo que permite que se sostenga ese lugar. Así todo es un lugar que conserva su condición sacral, ¿verdad?, para empezar. Y después hay otro aporte que es ese imaginario que uno ve en el muro, ¿verdad? Es decir, toda la primera iconografía que los cristianos fueron pintando. Inclusive pintaban ya arquitecturas. Si ustedes se fijan bien, había pequeños detalles arquitectónicos de la habitación en el mismo muro. Es muy interesante eso. En ese sentido, esa pared rocosa de ese lugar enterrado es un aporte arquitectónico, porque esa pared se convierte en generador de ese espacio sacralizado. Eso en ese caso, ¿verdad? Acá afuera, los aportes arquitectónicos están fundamentalmente bien definidos, ¿verdad? Es decir, a nivel espacial, la tradicional división en tres espacios de la planta, el espacio central, el espacio lateral, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista de la espacialidad. La linealidad y la condición cruciforme. Después están los elementos arquitectónicos, el orden arquitectónico, las arcadas y todo lo que tiene que ver como lenguaje, que también está soportado por el muro. El muro es un elemento clave en estas arquitecturas. Entonces, uno puede encontrar historias, de todas las historias que uno se imagina, depende de lo que es la vocación de una iglesia, ¿verdad? Desde el punto de vista exterior, vos ves definitivamente cómo esa cuestión de las tres naves se plantea en este volumen, queda muy bien claro, ¿verdad? Entonces, es una iglesia que te habla que tiene una relación con la luz de una determinada manera, ¿verdad? Y esa relación es la que se manifiesta, aparte de su simbolización, en esta arquitectura. Es decir, este es un muro que está horadado rítmicamente, ¿verdad?, para permitir que la luz haga una operación particular. Al mismo tiempo, en este patio, en este atrio, ¿verdad?, estamos hablando de un momento de articulación muy importante. Este es un aporte en ese momento del paleocristiano, es decir, original, que después va a desaparecer. Pero en este momento de transición, este es también un momento, el paleocristiano es un momento de transición. Casi todas las arquitecturas que dejan un aporte son de transición, porque las transiciones son las que cierran y abren. Cerrar es abrir, y abrir es también cerrar, y eso es así dialéctico. Ok,
Vemos también que aparte de eso hay muchos otros elementos, por ejemplo, el uso artístico de la arcada, el uso del orden arquitectónico, ¿verdad? Y fundamentalmente la exposición de una tradición de construcción práctica típicamente romana que gira en torno al muro y al arco. No sé, Celso, ¿hay que decir algo más? Y creo que avanzamos mucho con eso, ¿verdad? Acá justamente Lisa muestra los demás aspectos. Queda al final parte de lo que fue el remate de la basílica, que tenía esa semicúpula o un ábside, es lo que nosotros podemos ver al final, que le confiere también esa suerte de iluminación, de eje al final, y al mismo tiempo de una cuestión de incorporar la luz en el interior. Como nosotros tenemos esa tradición greco-latina, es por eso que en el tiempo esta tipología, esta forma de tratar el espacio se va a desarrollar en muchas iglesias que nosotros tenemos, inclusive que podemos volver a encontrarlo en algunos pueblos del interior de Paraguay. Pues esto ya es otro punto de vista, ¿verdad? Con otra tecnología. Ahí podemos ver, digamos, la presencia del arco romano que se va a desarrollar como una suerte de arcada. Y ahí tenemos un orden, este orden que, como les explicó el profesor Sá, tiene dos posibilidades. Por un lado, cuando encara una cuestión simbólica, por el otro lado, cuando se encara como un elemento que va a resistir parte del edificio, ¿verdad? Como una fuerza constructiva. Y el altar, que es el punto más importante donde se realiza el rito, siempre tiene una presencia en los templos. Con el tiempo se mueve, va de un lugar a otro, pero está más o menos de una peregrinación. El siguiente, Lisa. Sí, también estamos viendo cómo esto me recuerda mucho el tratamiento del plano base del piso a esa experiencia que está en el Panteón de Roma. Y como suele hablar el profesor Sosa, estos son materiales nobles. Muy difícil ya de encontrarlo hoy en una arquitectura contemporánea que tiene ya una presencia muy comercial, muy de paso, muy superficial. Acá sí tiene esa tradición de la nobleza, ¿verdad? Que le confiere esa cualidad cuasi religiosa. Y allá vemos el Arco del Triunfo inserto dentro del edificio, como el Arco del Triunfo también aparece como un componente urbano en el territorio de Roma, y que también aparece justamente el Arco del Triunfo como esa transición en el Panteón de Roma, entre el pórtico del acceso y la cúpula en sí en el interior. Ese es un elemento romano bien presente, y acá en este caso sigue todavía la tradición del muro de contar, de expresar a través de él ese imaginario. Quiero decir algo, no sé si tengo abierto el micrófono, sí. Fíjense que Celso hablaba de aportes arquitectónicos, ¿verdad? Yo creo que este es un espacio exquisito, ¿verdad? Uno mira y dice, cuando ustedes se vayan y entren a esto, van a decir, bueno, tengo que replantear qué es lo que es la humildad de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? El esplendor estético de esto es lo que supuestamente el hombre le dedica a Dios, ¿verdad? Es lo poco que le podemos dedicar seguramente a Dios. Y le habla a una persona que no cree en esas cosas, pero lo que me gusta es la decisión de la comunidad de encontrar en la arquitectura una manera de dedicarle a Dios lo mejor que hay. ¿Verdad? Fíjense, por ejemplo, este detalle del arco triunfal que tienen allá en el altar, que separan los dos mundos, ¿verdad? El mundo del ábside del fondo, fíjense que tiene un tratamiento total de orden arquitectónico abajo. Ese tratamiento que está ahí es el que Palladio va a usar después con otro lenguaje en sus iglesias. Va a separar también, solamente que él va a usar ahí la cúpula, etcétera, etcétera. Son elementos que ustedes tienen que ir recogiendo. Celso también hablaba de ese asunto que siempre insistimos, ¿verdad? Cuando yo hablo de arquitectura, este es un orden arquitectónico, la columna y el arco. Cuando hablo de estructura, es un pilar. Carga. Entonces, en un mismo elemento hay varias cosas que hay que ir viendo. Ok, vemos otra vez el artesonado magnífico de arriba. Aquí el claristorio es bien definido, ¿verdad? Entonces el juego de luz es de una manera casi, diríamos, distribuida de una manera especular, ¿verdad? En el sentido de que se produce por rebotes. Si ustedes miran bien y atienden,
el centro tiene una iluminación muy particular. Los laterales quedan prácticamente en penumbra. Son juegos, ¿verdad? Que tienen sentido y significado en la medida en que uno hace el análisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, uno puede asistir también a esos conceptos que inventaron los griegos, porque tiene armonía, tiene proporción, tiene simetría, hay un módulo que se establece como un canon, está tan perfectamente desarrolladas las formas que uno va a decir, wow, pero estos arquitectos, ¿dónde estudiaron? ¿En qué carrera? Sin embargo, ellos construyeron el sentido de la belleza que nosotros tenemos hasta hoy día, ¿verdad? Está, por decirlo así, perfecto, ¿verdad? Ok. Acá también más cargada la iconografía. Esta es una iglesia de 5 naves. Sí. Esta de 5 naves, no sé si puedes pasar la siguiente, Lisa. Esta es Bueno, maravillosa, esta iglesia. No la anterior, Lisa. esta que está aquí. Esta. Sí. Bueno, en el mes de febrero una mañana nos fuimos un montón de personas a Tomatí. Y una parte del cerramiento de Tomatí uno puede apreciar esta arquitectura. Entonces ahí me viene a la cabeza, bueno, toda esta presencia que fue romana ya en un momento de ese cerramiento. Inclusive hay una iglesia cerca de mi casa donde suelo entrar y me parece tan imponente ese trabajo de vigas y de cercha arriba que ahora comprendo que esto tiene una tradición romana. Y que a esa estructura que nosotros vemos acá, como le conocemos hoy como un sistema de cabriadas, a esa es la que fueron anexándole el artesonado. Y en Así algunos es. pueblos del interior podemos ver todavía esto. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que está acá muy cerca de la Avenida Quinta, en Barrio General Díaz, más o menos, con Barrio Obrero, uno puede entrar adentro de esa iglesia y va a ver que uno puede decir, wow, mira, es totalmente romano, casi igual a esto, su interior. La tecnología que se dispone para estos espacios tan grandes. Okay, yo creo que el preciosismo que se ve en estas iglesias, que son de origen, ¿verdad? Tiene también un significado bien claro. Es decir, el cristianismo ofrece a Dios a través de su casa una arquitectura que se caracteriza por el refinamiento. ¿Qué significa eso? Que el hombre reconoce que la facultad o la capacidad técnica con que fue dotado por la divinidad tiene que de alguna manera devolver simbólicamente a través de una operación terrenal. Entonces, en la iglesia, el uso de un material noble, el uso de la madera, tiene que ser llevado al límite del refinamiento, porque es una forma de retribuir a la divinidad lo que generosamente se le dotó al hombre. ¿Entienden cómo es el asunto? Esa es un poco la poética, esa es un poco la retórica. Tienen que atender bien, es decir, que aquí no hay nada casual. ¿A quiénes contratan estos sacerdotes? A la mejor mano de obra. Porque esa mejor mano de obra es la única que puede generar una forma que es propia de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la excelencia que produce el ser humano para dedicarla a Dios. Eso es lo que uno ve en estas iglesias magníficas que se definen como humildes y no, seguramente la humildad es en el sentido de que lo que se ofrece es auténtico. Yo a esa conclusión llegué, ¿verdad? Lisa, si tiene alguna imagen sobre Santa Sofía. Qué lindo. ¿Verdad? Bien lo que son estas cosas. Así es. A modo de comentario nomás, en el semestre anterior creo que se hizo el trabajo práctico allá en la iglesia de Yaguarón, Carlos, ¿verdad? Sí. Pues No pudimos hacer. al final no, pero en el templo de Capiatá creo que sí.
Sí, Capiatá, sí. Fue espectacular esa experiencia, porque la gente podía encontrar ahí mismo in situ las cosas de las que estábamos hablando, ¿verdad? Claro. Bueno, acá Lisa nos pone ya una imagen sobre Santa Sofía y podemos ver qué tanto fue evolucionando, por ejemplo, el capitel, si es que podés pasar a la imagen anterior, la primera. Vemos que ese capitel no es dórico, no es jónico, no es corintio, eh, y sin embargo, ya si estando todavía dentro del Imperio Romano, adquiere una nueva configuración, y esto es propio del territorio romano ya oriental. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo parte del muro que tiene una presencia de arco para pasar, digamos, al orden, o en todo caso la columna, necesita de ese paso previo que es el capitel. Y como estuvo hablando el profesor, que estas cuestiones forman parte de la cultura, se evidencian aquí. Esa ornamentación que aparece, esa geometrización de la naturaleza, es un aspecto importante. El siguiente, Luisa. Sí, y si uno asiste a Santa Sofía de Constantinopla, uno permanentemente reencuentra las cosas que fueron planteadas, digamos, por el Imperio Romano, en donde la presencia del muro es como tal y este muro viene a ser horadado, ¿verdad? Y finalmente el cierre que Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto sobrino, y creo que llegaban a la conclusión, a la construcción de esta cúpula que está arriba, ¿verdad? Si uno va a preguntarse, bueno, ¿qué principios constructivos tenemos acá? Porque aparte de lo que nosotros estamos contando, le estamos narrando los edificios, están los conceptos que son así como básicos y primordiales del curso acerca de la conceptuación de qué sería un principio constructivo, qué sería un sistema constructivo, qué cualidades cumple la arquitectura, cuando el muro se abre, se cierra, de todo lo que nos está hablando Aparicio Guisado, y con respecto al cual también sigue el cuestionario. Y estos conceptos también nosotros los encontramos aquí, están, digamos, implícitos en los ejemplos que estamos hablando de por qué en algún momento lo plantea como arquitectura. Y no sé si es que hay una imagen un poquitito más del edificio. Bueno, acá podemos ver cómo los aportes, ¿verdad? En uno de los exámenes, recuerdo que el del semestre anterior, el profesor Sosa sugirió, bueno, vamos a pedir en un tema que la persona pueda citar un aporte constructivo lo sumamente importante que se dio en este edificio. Y la gente hablaba de cualquier otro elemento. Sin embargo, el aspecto más importante que surgió es la pechina. Y la pechina es ese mismo lugar, el paso de una forma, de un volumen circular a una planta cuadrangular. ¿Cómo se hace ese paso? Ese paso se hace a través de la pechina, que ahí la profe Lisa podría indicar, ¿no? En ese punto tenemos, por ejemplo, ahí aparece la pechina y dice allí, justamente eso es, ¿verdad? Que inclusive se está trabajando también en la arquitectura morisca, la arquitectura de los árabes, con otro concepto que le llamaban trompa, pero aquí se establece esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque después en los demás cortes históricos que van a venir, volvieron a mirar acerca de, digamos, de esta posibilidad para construir otros paradigmas que van a venir. Se puede decir que Santa Sofía de Constantinopla es como una suerte de palincesto. ¿Qué es eso? Es la gente que hace, digamos, búsqueda, trabajos de arqueología o trabajos de campo, va sacando la tierra que va apareciendo y van descubriendo que un edificio inicialmente que vos pensabas que era una época, había sido que estaba mucho más enterrada abajo, otra parte y mucho más enterrada abajo que no se sabía cuando empezó, que tenía otra cualidad. Asimismo, cuando uno quiere encontrar en la pintura de un edificio cuál fue su primer color, entonces uno va sacando por capas lentamente hasta que llega al primer color que alguna vez tuvo el muro. Y de esta forma también Santa Sofía se define, porque varios grupos religiosos o varias religiones se apropiaron de este lugar mucho tiempo y cada uno dejó su impronta en el muro, ¿verdad? Inicialmente era cristiano y entonces Constantino quería construir un templo un poco más grande que el que había hecho que se había hecho en el mundo
de Jerusalén, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Ahí vemos por nosotros el edificio en sí tiene una alta presencia estereotómica, pero también tiene mucha presencia tectónica. Una parte de esa presencia tectónica, lo que está indicando ahí la profe Lisa con un puntero, es el origen de esa cúpula. La cúpula de por sí, que se vino a tierra 2 veces, es una cúpula que finalmente se salió del dibujo original de la planta, ya no es tan circular, sino que tiene una cierta base elíptica y concluye al final como una suerte de agregado, ¿verdad? En su suerte de construcción. Así que también ahí tiene esa cuestión, esa relativa presencia tectónica. El siguiente, Lisa, y ahí podemos apreciar un poco más. Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, para poder cubrir esta planta, la planta de la iglesia, la llaman quincunce o quincuncial. En algún momento la profesora nos va a mostrar una imagen de la planta, pero para cubrir esta planta un poco extraña, ellos recurrieron a una suerte de cúpulas y semicúpulas para distribuir los pesos, distribuir los esfuerzos. Si en tu biblioteca vos tenés varios libros parados, necesitas elementos a los costados que sujeten los libros para que estos no caigan. Entonces, Antemio de Tralles y Isidoro de Mileto fueron colocando el sistema de cúpula para que éstas lleven los esfuerzos hacia afuera, pero lo que detenían los esfuerzos eran, digamos, los contrafuertes. Y estos contrafuertes fueron incorporados también del imaginario oriental. Entonces van agregándose cosas. Y bueno, esto va a permitir que digan que haya esa suerte de distribución de esfuerzo en cascada y va a generar todo este paisaje. En parte es otomano, en parte es cristiano, en parte es musulmán. Hoy es un museo, pero que lo consideran como una mezquita musulmana, y queda como un modelo para las demás mezquitas que van a surgir. Por eso que después esta tipología de dejó de usarse para los cristianos y se planteó otra, ¿verdad? El siguiente, Lisa, ahí tenemos parte del capitel que ya habíamos mostrado. A mí me parece muy interesante este detalle. Poner un poco el del doble capitel, ¿verdad? Tronco cónico le llaman acá. Pero vamos a hacer un análisis rápido para hacer relaciones históricas. Se puede rastrear el origen de algo. Cuando Brunelleschi creó el capitel con imposta, nunca estuvo tan cerca de esta solución. Él creó un doble capitel que ustedes pueden ver en todas sus iglesias, San Lorenzo, Santo Espíritu, ¿verdad? Estaba un poco ya implícito en estas operaciones alejadas de la cuestión romana de centro europea, ¿verdad? O del Mediterráneo, y esto era ya una práctica de la arquitectura oriental que a través de la operación de Teodosio y su señora para construir su esposa para construir esta iglesia de Santa Sofía, se pusieron todito al servicio. Es como una síntesis, ¿verdad? Como que de repente vamos a construir la iglesia católica en una cultura, en un lugar ajeno al del origen, ¿verdad? ¿Cómo hacer la iglesia católica en la India? Si vamos a hacerlo. ¿Cómo hacer una iglesia católica en Japón? ¿Cómo hacer una iglesia católica en Estados Unidos? ¿Cómo hacerla en Latinoamérica? Es decir, el cristianismo fue adecuándose en la medida que logra también sus conquistas territoriales y culturales, ¿verdad? Expresan así como herramienta efectiva, ¿verdad? Esta operación de la arquitectura y donde resulta un poco estos cruces, meltings, síntesis, eso es muy interesante, ¿verdad? Me parece que tenemos que ir aprendiendo de estas cosas, ¿verdad? Esta es una operación grandiosa, gente, ¿verdad? Esta es un templo, ¿verdad? Que escapa un poco hacia lo que vos podés imaginar. Cuando ustedes se vayan, y ojalá puedan hacerlo de jóvenes, porque de viejo uno ya se cansa, se van a encontrar con una cosa así asombrosa, impactante, y cualquier detalle que es accesible al ojo o a la mano, no hay que tocar mucho, ¿verdad? Pero vos te haces preguntas, ¿verdad? De la exquisitez con que se trabajó, el desafío que suponía
instalar por primera vez una cúpula que se desprendía de su tambor. Es decir, el tambor pues fue cortado, el tambor llegaba hasta el suelo, por ejemplo, en el caso del Panteón de Roma. Pero este tambor quedaba exactamente ahí donde está la pechina, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una operación creativa extraordinaria y de un desafío que convocó a toda la inteligencia. Estos arquitectos pasaron seguramente días enteros de estudio, de ensayo y error. Todavía no había un estudio matemático que les pudiese orientar en el sentido de cómo se comporta una forma, sino lo aprendían ante el defecto o el acierto de la operación. Entonces, esa poética significa, ¿verdad?, ese asunto del ensayo y el error, instalar una forma, entender cómo se va a manejar la forma. Aparte, no se olviden, esto también estaba sujeto a otro desafío, ¿verdad?, la inestabilidad del suelo, una zona sísmica. Entonces, los materiales que van a usar, vamos a ver después que hay una serie de materiales interesantes acá. Celso. Sí, sí, podemos pasar al siguiente, Lisa. Ahí vemos otra vez los detalles y parte de lo que después podemos considerar la heráldica, por eso que aparecen simbólicamente esas dos bestias, podemos llamar dos animales, hay una suerte de cruz, hay una geometrización que viene mucho del imaginario árabe hasta musulmán. El siguiente, estos digamos que son aportes arquitectónicos. 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 Si no tuviera este discurso del muro, entonces no nos estaría contando lo que nosotros percibimos. El siguiente, Lisa. Podemos seguir. Está tallado en piedra, dice la imagen. Es una belleza, no se puede hacer eso. Así mismo. Ahí justamente tenemos la evolución de algunas de las plantas. Y Santa Sofía es quincuncial. Fíjense, gente, que perimetralmente tenemos mucho muro. El muro es el que va a aparecer como contrafuerte para sostener los pesos que vienen de la distribución de las cúpulas. También hay mucha perforación en el interior de esa presencia que uno siente que no es pesado. Asimismo, como aquel juego, cuando analizamos que el Partenón, pensamos que el Partenón estuvo siempre hecho con mármol blanco, aunque hay estudios que dicen que el Partenón tenía color. Pero pensamos en el mármol blanco y el peso que eso presupone, pero ante la luz ofrece una sensación de liviandad. Y en este espacio que nosotros vemos acá, que tiene una nave principal y tiene dos laterales, siempre es un espacio de 3 naves, con la incorporación del revestimiento del mundo romano, porque esto también era territorio romano, digamos, la cerámica que tenía expresión de oro revestía el muro y por lo tanto entraba la luz y rebotaba a través de él. Daba esa sensación de ingravidez, como una manera de disminuir visualmente todo el peso que tiene todo el edificio por arriba, ¿verdad? Y esto es lo que va a evolucionar después, el modelo que nosotros ya conocemos para los cortes que van a venir, que se va a desarrollar en el siguiente periodo que tenemos, como el románico, finalmente va a tener otro camino en el gótico, y luego nos encontramos con el renacimiento, de esas tantas experiencias que se suele hablar en Historia 1 con el profesor Sosa. El siguiente, Lisa. Y tenemos evolución de 2 plantas, le llaman de planta basilical. Por un lado teníamos acá tenemos el atrio, ¿verdad? Hoy día si alguien se casa, bueno, ahora por la modalidad COVID tenemos un sistema de casamiento totalmente distinto, ¿verdad? Porque la gente en pijama nomás acude a la fiesta, ¿vos aprendés? Te mandan el link y ya está en la fiesta con todo el mundo. Bueno, pero en aquella época para algunos ritos tenía que entrar en el espacio que le dijo el profesor del atrio. Y cuando alguien te invita al casamiento, te dice los novios se despedirán en el atrio de la iglesia. Dice, ese es cuando no te invitaban al Sheraton a la gran fiesta, ¿verdad? Entonces, mejor no ni pregunte porque a no todo el mundo se le invita, ¿verdad? Entonces, ese atrio del cual la gente escribe en la tarjeta, así como fuerza espacial ya no existe, sino que está como esa antesala afuera en el exterior de la iglesia hoy en día, de algunos templos que son cristianos, ¿verdad? El siguiente, Lisa. Ahí vemos otro elemento
que aparece, ¿verdad? Que son los minaretes. Estos minaretes surgen o vienen de Oriente, vienen de la India y son incorporados en el conjunto del edificio. Los minaretes en sí no intervienen constructivamente, o sea, no depende de ellos la estabilidad del edificio. Por lo tanto, podríamos decir que son aportes arquitectónicos. Según Chin, en su libro, estos minaretes sirven para conferir un espacio y generarle una cualidad jerárquica superior a los elementos que se hallan dentro, en su interior. Probablemente si nosotros unimos las líneas estaríamos dentro de una suerte de cubo virtual. Y la fuerza que emerge de ese interior justamente es la cúpula, que es una cúpula que tiene en la parte de arriba mismo una luna, no hay una cruz. Entonces, este también es un referente que a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? Si uno se va a la Encarnación, puede encontrar diferentes modelos de cruces. Y si vos te vas a alguno de los camposantos, a los cementerios, te vas al cementerio ruso, vas a ver que la cruz es muy distinta a la nuestra. Tiene varias líneas que siempre pregunto cómo es. Y en este caso nosotros tenemos elementos iconográficos que no son de la tradición católica ni cristiana, sino que ya se va incorporando otros más. El siguiente, va a ser un modelo que va a dar pie a otras mezquitas, que hay una famosa mezquita que está cerca que le llama la Mezquita Azul. Ahí nosotros podemos ver en un corte que se hizo del templo cómo aparece esa presencia estereotómica al desarrollo del muro, que en este caso el muro por momento es una cúpula, por momento es la mitad, tiene la fuerza de un ábside, o por momentos cae como un cerramiento con una sola caída, pero hay una constante en el muro, y gran parte del muro que lo sostiene. Ese sistema de muro horadado que es romano, no solamente es, digamos, horadado por una cuestión plástica, sino que en algunos videos que solíamos ver anteriormente en el curso, esto también obedecían a la cuestión de peso, a la cuestión de alivianar la carga, inclusive para disminuir algunos costos, ¿verdad? El material con el que está concluida la cúpula de arriba es la piedra pómez, por ejemplo, que tiene liviandad, que se comporta bien ante los elementos, no tiene mucho peso ante un terremoto. Esto no se mueve. Hoy un terremoto enorme, muy grande en la Ciudad de México. Bueno, entonces, y fíjense nomás que en esta parte donde está actualmente, esta región es muy sísmica, se mueve mucho. Y tiene un sistema, digamos, sísmico, inclusive en la base de sus columnas más importantes. Los arquitectos ya pensaron en esa posibilidad mucho antes que algunas tecnologías más avanzadas se evidencien. El siguiente, Lisa. Acá están los relatos, ¿verdad? Cómo aparecen las presencias y de dónde uno va a brevar los ejemplos. Mismo Le Corbusier, cuando empieza a plantear su última visión, podríamos llamarlo así, fue otra vez hasta el Panteón de Roma. Dicen que fue a ver el experimento Brunelleschi en Florencia, que visitó los templos celtas para poder construir su última etapa, su último imaginario a partir de una técnica nueva que él conocía, ¿verdad? Pero en esta época del mundo había que esperar a que surjan algunos paradigmas importantes a partir del cual uno puede trabajar como referencia. Y si Santa Sofía de Constantinopla sigue siendo del territorio romano en ese momento dado por Constantino, así que la misma arquitectura romana la que se desarrolla en otro territorio, pero como tiene otros vecinos, digamos que tiene otros primos, eso se va incorporando de otros componentes que son del territorio oriental. Ahí donde la profesora Lisa tiene el cursor, podemos ver esa sensación de ingravidez que se logra con el sistema. A tu mano derecha, Lisa. Ahí, esa sensación de ingravidez. Parece que todo está flotando en el interior, y esto es posible gracias a una suerte de sujeción externa. Pero colocar los elementos en el exterior para los arquitectos no era solamente colocarlos porque allí tiene que estar, sino porque eso también obedecía. Ellos tenían una suerte de experiencia en la sintaxis para poder encontrar la construcción de la belleza, esa perfección. Lo lograron de esa manera.
Sosa, no sé si querés comentar algo. Sí, no sé si, yo creo que este es una síntesis muy interesante que nos permite ver varias cosas a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a irnos a nivel del espacio, vemos lo que planteó Roma, ¿verdad? Una planta centralizada que se logra con un trabajo del muro horadado formidable, expresivo, ¿verdad? Si miramos desde el punto de vista del principio, desde una estereometría bien definida, ¿verdad? Esa estereometría cede un poco ante el óculo, ¿verdad? Que de alguna manera instaura un poco esa pausa, ¿verdad? Dominante del sistema estereotómico y pasa un poco lo que Heidegger dice, por primera vez el espacio se va a vincular con lo que no es arquitectura, ¿verdad? Eso es un poco muy interesante lo que uno puede ver. Vemos también el papel del muro, el papel del arco desde el punto de vista de los elementos estructurales. Los materiales se puede ver acá adentro, otra vez, ¿verdad? Todo el despliegue de lo que pasa, vemos la luz integrada ya como parte importante de lo que fundamental del lenguaje de este espacio, el artesonado magnífico. Acá abajo tenemos ya lo que es la planta quincunциal, ¿verdad? Que es muy importante ver que es un casi cuadrado que define una cruz griega en cuyo centro se instala la cúpula y después por una inteligencia estructural se va definiendo cómo se ve en el corte, ¿verdad? Este sistema de contrarrestos para tratar, todo tendía a sostener esa cúpula, como dice Celso, que parece ingrávida allá arriba, por dos motivos, ¿verdad? Cuando ustedes se vayan van a ver que el tratamiento del muro con teselas de oro le da una sensación de ingravidez, ¿verdad? Eso se llama desmaterializar el muro, ¿verdad? A través de esos reflejos uno deja de percibir los efectos en el sentido gravitatorios del muro y queda como flotando toda esta masa inmensa de materia que hace la definición del espacio, ¿verdad? Lo mismo se puede ver en el exterior, acá uno ve todo lo que trabajaron estos arquitectos en el tiempo. Estos son edificios que tuvieron problemas sísmicos, se vinieron abajo, se reconstituyeron, se trabajó, por ejemplo, se buscó ladrillos especiales, así como después, cuando se tenga que construir la cúpula de Santa María de las Flores, también hubo una búsqueda de ladrillos que sean más livianos y permitan una distribución del esfuerzo diferente. Lo mismo se dio acá. Se usó ya ladrillo y piedra pómez para buscar. La piedra pómez flota en el agua, tiene esa propiedad, ¿verdad? Y eso permitió alivianar un poco, de alguna manera, este esfuerzo feroz, ¿verdad? Eso me interesa mucho, ¿verdad? Aparte de lo que te dice retórica y poéticamente todo lo que está pasando acá, ¿verdad? Yo creo que nosotros perseguimos eso, ¿verdad? Tenemos que, de alguna manera, eso que se dice, disputarle a la materia lo otro que nos interesa, ¿verdad? La arquitectura genera lugar, gente, eso es fundamental. Entonces, ese lugar es un espacio que se constituye a través de un proceso muy particular donde la materialización es fundamental. Entonces, eso es lo que enseña esta serie de imágenes síntesis que nosotros tenemos que entender, de que el resultado general de esta operación histórica son distintas formas del lugar de ser de la arquitectura, ¿verdad? Estos son lugares sagrados que obtienen esa sacralidad a partir de un montón de cuestiones y fundamentalmente a partir de estas conquistas de la construcción, ¿verdad? Eso es, de alguna manera, para mí, lo que nos enseña qué es lo que estos arquitectos lograron y qué podemos aprender de ello. Entonces, si vamos a hablar de la retórica, por ejemplo, hablamos de qué es lo que nos pasa dentro de este edificio, ¿verdad? Bruno Sevi insistía que acá se dilata el espacio. Y dilatarse el espacio significa buscar el infinito. Es un concepto que uno encuentra en la definición del espacio, ¿verdad? En este caso se centraliza y se fija el espacio. Y de alguna manera se proyecta en este juego de llenos y vacíos. Es otra forma
de buscar un poco una complementación del sentido del espacio. Mirando de afuera, uno puede ver perfectamente cómo se ubica esto en la trama de la ciudad, qué es lo que genera definitivamente en ambos casos, ¿verdad? Son paisajes diferentes, situaciones diferentes, pero que tienen los logros muy cercanos en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se logra en distintos momentos de las operaciones? ¿Cuáles van a ser los materiales que se usan? Los del lugar. Y como que Santa Sofía está en una frontera muy particular, ¿verdad? Es decir, es la puerta para Oriente y Occidente de un lado. La siguiente puerta menor va a ser Venecia, donde también se produce ese fenómeno del cruce de culturas. Entonces San Marco tiene mucho de Oriente, así como Santa Sofía tiene mucho de Occidente, ¿verdad? Es muy interesante, solamente que hay un predominio de la concepción espacial oriental, que ya una cuestión cultural, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la retórica, uno tiene que entender eso, ¿verdad? Que una respuesta de lugar o espacio arquitectónico depende muchísimo de su definición histórica y cultural. Esa es una operación que la Iglesia entendió con una inteligencia suprema. Eso es refinamiento, gente, saber cómo hay que operar, sin lesionar los valores del lugar, al contrario, integrarlos y potenciar en este tipo de construcciones extraordinarias. ¿Pasamos, Celso? Sí, el ¿O siguiente. alguien quiere opinar? Estamos hablando demasiado nosotros, Celso, no escucho ninguna contestación. ¿Quién quiere decir algo? Si alguien puede decir 2 aportes constructivos importantes de Santa Sofía. A ver, muchachos, ¿quién contribuye hoy? Hablamos que había uno que era muy importante. Y después que había otro por fuera que sostenía, ahí está, las pechinas. Pero Brunilda, ¿por qué no hablas? Tengo que escuchar tu voz. Y Aline se fue. Aline se fue. Y esto que está acá hacia afuera, justamente la diapositiva está mostrando. ¿Qué es eso que está acá afuera? Y anda mi micrófono. Famoso es que si vos te vas por la calle y ves una casa que tiene el terreno muy alto y ves que la muralla se va como cayendo hacia la calle, entonces el dueño de casa le pone algo para evitar que se caiga. ¿Y cómo se llama eso? Contrafuerte, ¿verdad? Y un elemento, ahí están los contrafuertes, muy bien, Brunilda. Y un elemento arquitectónico que se trajo, que vino de la India y que forma parte del complejo del edificio exterior, ¿qué podría ser? Los minaretes, así mismo. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el aporte que va a dar origen al espacio, pero que está implícita en su geometría, dibujado en su geometría en el piso? ¿Cómo se va a llamar esta planta? Ahí Brunilda ya lo dice. Brunilda. Planta. Sí, gente, interrumpan cuando quieren preguntar algo. Habiliten más el micrófono e interrumpen, por favor, porque si no, el chat pasa hacia el final y no se puede ver. No, Brunilda, no es una planta centralizada. Porque es una planta que tiene 3 naves. Por eso no es centralizada. Se llama quincunce o planta quincuncial. Se llama esta planta. Que genera. Bueno, y de paso les comento, en el libro de Leland Roth, él hace una confrontación de la planta quincunциal con otra planta parecida, pero que tiene algunas características en la distribución de las cúpulas menores. Tienen que ir a mirar eso y consultar en el libro de Leland Roth. Así mismo. El siguiente, Lisa. Ahí hay un material que la profesora preparó donde podemos ver parte del artesonado del interior del Panteón de Roma y cómo lo de Roma parece más geométrico, parece más cercano a ese tipo de razón. En cambio, el ornamento que nosotros vemos en Santa Sofía parece que está un poco más cercano
a la floración, a la cuestión natural, un poco más cercano a esa iconografía. Pero hay que tener en cuenta también que en muchas partes del muro de Santa Sofía es el mismo Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el que se desarrolla. En esa religión no está permitido construir imágenes, sino que Mahoma es prácticamente el que está, digamos, desarrollándose con una caligrafía, una escritura a través del muro. En algunas partes hay imágenes que quedaron de su periodo cristiano, en otras partes quedaron de su periodo ortodoxo, en otras partes de su periodo otomano y también en algunas partes de su periodo musulmán. El siguiente. Acá justamente está la parte superior de la iglesia de San Marcos de Venecia. Estuvimos muy preocupados. En el año pasado o a principios de este año, una enorme inundación que la gente que estuvo preocupada por Venecia, por el tema de los muros, que estaban muy dañados por el agua, que podían venirse al suelo algunos de estos edificios, y de repente se fue el mar y vino una enorme sequía. Después vino el COVID y entraron los animales en los canales, ¿verdad? Pero este sistema de cúpulas que nosotros vemos acá, como le dijo el profesor, está en la mitad de los caminos. Tiene una forma de ser de occidente y tiene una forma de ser de oriente. Fíjense nomás, la mano derecha de la profesora nos preparó un PowerPoint donde vemos una imagen del interior de San Marcos que inclusive parece que es a la usanza, a la forma de ser de Santa Sofía. Sin embargo, todo el imaginario que está acá es muy cristiano y muy católico. No tiene nada de otra religión. Pero la forma como que están allí negociadas en esta parte del mundo. Y fíjense nomás en su planta, que su planta ya es también, digamos, de cruz. Ya no es una planta quincunциal. Va cambiando el modelo y en la que nosotros vemos más abajo ya se desarrolla toda esa cuestión que en algún momento formó parte de la iglesia paleocristiana. De paso, en esta planta de San Marcos está la otra disposición de las cúpulas laterales. En el quincuncial están las esquinas. En San Marcos forma una cruz. Esa es la diferencia entre las dos plantas y el uso de las cúpulas. Y es muy interesante eso, ¿verdad? En el de abajo está la Catedral Románica de Angulema. Me parece tan interesante porque de alguna manera, yo no sé, cuando yo miré esto dije, pero este es Palladio, ¿verdad? Entonces ya es poderosamente próxima a lo que es San Giorgio, ¿verdad? Exactamente así pasa. Entonces a mí me sirve esta planta para entender cómo los arquitectos de alguna manera se realimentan, abrevan en varias fuentes, ¿verdad? Y hay una síntesis. Este interior es magnífico, ¿verdad? Fíjense el detalle, el trabajo del mampuesto, ¿verdad? El refinamiento de la geometría del espacio. Es extraordinario. Estamos hablando de un dominio técnico brillante donde el muro se expone. Ya en este caso se expone el muro en su valor en sí mismo. En ese sentido es muy moderno. Acá no hay lo que se llama desmaterialización del muro. El muro es lo que es. Así mismo. El siguiente, Lisa. Una imagen de lo que ya habíamos comentado. Igualmente, acá tenemos la planta quincunce o la planta quincuncial. Todavía está presente el nártex, el nexo nártex y el acceso, digamos, al espacio. Y finalmente parece que eso está coronándose con una suerte de ábside al final. El siguiente, ahí vemos el desarrollo de los esfuerzos de las cúpulas. En una isometría, cómo se ve el interior, que hay una alta presencia estereotómica desde los principios, pero también tiene mucha presencia tectónica. Ahora, ¿qué sistemas constructivos hay? Podemos empezar a analizar. Donde hay muro, le llamamos murario. También hay un sistema que inicialmente podría leerse como trilítico, pero también podríamos decir que hay como un sistema de arcada.
Allá vemos arriba, Sosa, Bóvedas. bóvedas, vemos una cúpula, por lo tanto, si hay una cúpula es abovedado, la cúpula tiene nervios, por lo tanto se puede decir que es nervada, y hay varios sistemas, entonces. El siguiente, Lisa, otra vista más de lo que ya nos está mostrando. Acá hacia afuera podemos percibir, si puedes pasar la anterior. Lisa, si podés pasar la anterior a este. Ahí uno puede ver el minarete y al lado de ello hay unos contrafuertes, asimismo como aquellos que son más grandes que van a ir también sosteniendo parte de la cúpula central. Y este contrafuerte va a tener mucha presencia en el periodo que viene, que se llama románico, asimismo como el minarete se va a convertir en otra cosa. Y este contrafuerte va a predominar todavía su presencia en el periodo gótico y se va a convertir en otra cosa. O sea que es un elemento, un aliado para los espacios que van a venir más adelante. Así es. No sé si querés contar algo, Carlos. Y no sé, uno no termina de asombrarse, ¿verdad? De todo lo que hay acá, ¿verdad? En el fondo, uno dice, bueno, ante la circunstancia tuvieron que de alguna manera improvisar soluciones y salidas, ¿verdad? Mucho de estas columnas que ustedes ven acá en el interior están inclinados, están fuera de plomo por la tensión. Cuando ustedes se vayan, se van a asustar de repente, van a ver cómo es posible que esta... Bueno, y todo eso tiene que ver porque el edificio empezaba a distribuir sus tensiones fuera del control de la misma estructura. Entonces, tenían que hacer operaciones muy particulares. Estos contrafuertes al que se refiere Celso son operaciones que tuvieron que hacer para detener el deterioro del muro y encontrar un equilibrio, ¿verdad? A la larga, este es un edificio que termina siendo un objeto muy particular porque es una operación en lo cuyo objetivo principal es mantener en pie allá arriba la cúpula. Así mismo. Eso es lo que pasa definitivamente. Ahora, si uno separa el papel de este contrafuerte, porque al mismo tiempo, ¿verdad? Genera un volumen en el que uno puede ver en determinado momento. No se olviden que cuando baja el sol ahí, ¿verdad? El mar genera unas reverberaciones muy interesantes de la luz y esto es toda una sinfonía de sombra, penumbra, luz. De repente hay rayos que lamen la cúpula. Es un espectáculo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Así mismo. El siguiente, Lisa, o si por ahí podríamos ir después de esta imagen ya a algo más románico, como lo que habías mostrado. Sí, Capitel, de estas cosas ya habíamos hablado. El estilo o el periodo románico se va a dar más que nada en un territorio donde anteriormente no era greco-romano. Y esto después va a tener otro desarrollo más adelante con un estilo con el que va a construirse a partir de él. Entonces hay ciertas características que son distintas, ¿verdad? Digamos que solemos estar analizando, digamos, programas religiosos, pero también hay programas civiles. En este caso del periodo medieval, donde se va a desarrollar la arquitectura románica y gótica, sí aparecen también temas civiles. Solo que hay una cuestión, ¿verdad? Si nosotros decimos románico, no es por eso que tenga algo que ver con lo romano, pero tiene ciertas características en la construcción de sus muros. En este caso, esta es una arquitectura que está hecha totalmente en piedra. No hay mucho referente de la cuestión romana con respecto a su hormigón, sino que trabajan el sillar, trabajan la piedra y con eso van a construir una suerte de muro, de cerramiento. El siguiente, Lisa, sabíamos que había dos formas de sobrevivir
la, en la casa, en el castillo feudal, como estábamos viendo allí, y ahí se hacía ese convenio que nosotros llamamos feudalismo. Y la otra opción, bueno, entonces me refugiaba en algún convento, y bueno, y ahí estaba la cuestión esta de la religión y de obrar el mundo así. Si nosotros vamos a mirar un tema religioso, podemos ver que el mundo románico cambió, ¿verdad? Porque hubieron varios grupos que fueron, digamos, juntándose nuevamente con lo que anteriormente fue, digamos, una experiencia greco-latina. O sea, en el fondo nos unía a todos, quedó así como ese arraigo del cristianismo, y eso fue uniéndose durante la Edad Media y fue generando los diferentes templos, ¿verdad? Acá vemos una evolución de esto. Había una necesidad de crear un espacio que se vaya acercando un poco más hacia el cielo, digamos que teníamos esa necesidad, pero que había limitaciones. Y esto va a traer una suerte de experiencias en la que va a haber, digamos, avance y algunas veces retroceso, y que algunas iglesias también van a deformarse, y es producto de esa deformación y que aparece esa cuestión empírica de ir probando la técnica. Se mantiene, como vemos acá, la imagen de un espacio religioso planteándose a nivel de rito, que es de recorrido, es procesional, y tenemos siempre 3 naves. El siguiente, Lisa. Y acá vemos una variación distinta, ¿verdad? Aparece allá arriba, en esa unión que nos había hablado el profesor Sosa, entre el recorrido longitudinal y el encuentro a lo que sería, digamos, la construcción del imaginario de la cruz, van a surgir ciertas soluciones espaciales, pero que en este caso todavía no es, digamos, la aparición de una cúpula que en otros cortes históricos más adelante van a surgir, sino que aparecen, ustedes pueden ver que hay como una suerte, no podemos llamarle tambor porque el tambor aparece en otro periodo, pero a eso lo podemos llamar cimborrio, ¿verdad? Que viene a ser como una cúpula de rincón de claustro. No es una cúpula, pero en sí como nosotros conocemos, pero tiene ciertas consideraciones geométricas. Está muy asociado también con el mundo de los caballeros medievales, aquella que solución que aparece con una suerte de techo piramidal, muy así de los castillos. También está esa cuestión, fíjense nomás que de repente en el muro aparece un arco de medio punto, y al mismo tiempo este templo tiene que ser una suerte de refugio. Es muy inestable la vida de afuera, hay contiendas bélicas, así que por momentos tiene que cumplir la función de culto y al mismo tiempo de refugio. Tiene que ser como una suerte de fortaleza, ¿verdad? Aparece ese discurso que ellos habían tenido del mundo romano inicial y algunos elementos que son propios del periodo románico. El minarete que anteriormente estaba ahí en Santa Sofía de Constantinopla, entonces acá pasa a ser campanario. Y el campanario en este caso es importante, ¿verdad? No solamente toca la campana para llamar a los fieles, sino que es un elemento estratégico para ver qué es lo que acontece en el contexto. Eso es importante, ¿verdad? También es como una suerte, digamos, de control social de lo que está ocurriendo afuera, es una forma de mirar al mundo exterior. Esta suerte de encontrarse con el mundo interior ensimismado, como enlutado, muy cerrado, muy oscuro, le confiere esta arquitectura, que después en el periodo gótico que viene va a cambiar, va a tener otra suerte de apreciación del espacio. Carlos, no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, yo creo que este es un momento que nos puede servir para entender el nacimiento de una tradición, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias cosas. El románico es continental, si bien tiene su centro de operación mucho en Francia, y en España, y un poco en Italia también, pero el centro neurálgico del experimento es Francia y España, ¿verdad? Y es una arquitectura que gira en torno a un muro pesado, ¿verdad? Genera cierres muy particulares. Son estructuras que todavía tienen que aprender el dominio de la horadación del muro. Le fueron sumando otros elementos, ¿verdad? Hablaba Celso del cimborrio, un elemento clave
que es el lugar donde después va a ocupar la cúpula en el crucero. En este momento generalmente se hace a través de figuras poligonales. El hexágono y el octógono suelen ser figuras típicas de ese elemento llamado cimborrio, que recogía un poco la luz y definía un poco esa cuestión difícil de solucionar, que es el crucero. En la fachada podemos ver, por ejemplo, una operación típica, ¿verdad?, de lo que se llama el acceso abocinado de una iglesia románica. Estoy ya hablando de varios elementos que pueden ser estructurales al mismo tiempo como el muro. Las horadaciones y sus elementos ya son arquitectura. El caso, por ejemplo, de los campanarios que aparecen en ambos extremos de la fachada, son elementos geométricos. Esta es una arquitectura, una geometría muy particular, ¿verdad? Son cilindros que se van ubicando dentro del gran discurso. Y en la fachada hay operaciones todavía muy especiales. No hay desafío. Ustedes se pueden percatar de que aquí hay como un ensayo. Pero en la medida que esta iglesia define, por ejemplo, la tradición longitudinal y en cruz latina, como podemos ver abajo en las plantas, hay una definición ya que después va a formar parte del gran discurso de la arquitectura cristiana en Occidente y se va a expandir por el mundo. Nosotros tenemos, en la Catedral de Asunción tiene también 3 naves, ¿verdad? Es decir, todos esos ejemplos nos sirven para confirmar cómo este origen tipológico es muy importante. En cuanto a los materiales, el románico se adecuó siempre a su lugar. Hay románico en piedra y hay románico en ladrillo. Siempre hay una exposición del material en el que uno puede tener con mucha claridad cómo fue el proceso de construcción, cuál es la técnica, cómo es el mampuesto. Depende de la región, hay, por ejemplo, las rosadas, areniscas blancas, areniscas amarillas. Depende del lugar y de la operación, o si no, directamente con el ladrillo cocido, que es una operación más española que francesa, ¿verdad? Se suele decir así. En las plantas uno puede ver la definición y el papel del muro, ¿verdad? Es bien claro, así fuerte, ¿verdad? En estas 3 plantas que estamos viendo en la imagen. Y también es muro y puntos, ¿verdad? Entonces, el muro que define el exterior le da lugar a estos puntos que son los pilares o columnas que van a definir las naves, ¿verdad? Entonces, es como un discurso de la forma que va definiendo el espacio. Se mantiene, por ejemplo, la cuestión del altar absidial. Eso es una tradición que va a adquirir una complejidad diferente, depende de los casos. En la medida que nos acerquemos al gótico, esto va a exacerbarse en forma y en desafíos. El románico es una iglesia al que le costó desprenderse de su dependencia terrenal. Es pesado, es cerrado, ¿verdad? En la medida en que entendieron que la iglesia tenía que de alguna manera ser el punto en el que el ser humano entraba en una instancia de transición, es que hicieron el desafío de ir jugando con la luz, elevando las alturas, probando. En la medida que hay altura, hay un desafío de la estabilidad del edificio. Entonces, estos elementos cilíndricos que son en este momento los campanarios, también ya tienen una función de tratar de poner en equilibrio para en ese momento este desafío de las alturas. Fíjense la escala con respecto a las personas que están en la fachada, para que ustedes tengan una idea de lo que ya eran estos macizos. Estas son construcciones macizas donde la operación todavía en el muro no tenía la soltura que tenía, por ejemplo, la horadación en la arquitectura romana, ¿verdad? Estos son ensayos muy particulares que van a ir avanzando, ¿verdad? En la medida que uno mira, vemos, por ejemplo, que en este caso ya en Hildesheim hay como que cede la cuestión, el muro empieza a ceder, hay un papel importante de los puntos, es decir, los pilares. Fíjense lo que pasa acá en esta iglesia, en Saint Foy. Bueno, y eso es lo que queda bien definido, ¿verdad? Hay ya una tipología que después va a ir adecuándose a las diversas circunstancias, a los diversos lugares, desde el punto de vista de la técnica constructiva y de la tradición cultural del lugar. Aportes arquitectónicos, si podemos, qué sé yo, el cimborrio es un aporte arquitectónico.
el acceso abocinado es un aporte arquitectónico, ¿verdad? El tratado, por ejemplo, de lo que se llama el recercamiento de los vanos, donde hay todo un tratado. Bueno, y aquí Lisa un poco los diversos elementos que definen el espacio, ¿verdad? Que definen otros elementos que pueden ser externos o internos, ¿verdad? Entonces, queda bien claro en los tres casos cómo hay entonces un discurso de lo que va a ser la arquitectura y la búsqueda que va a terminar apoteóticamente en la construcción gótica. Ahí sí que vamos a entrar ya en una clave desafiante que está, si bien está así larvariamente en estos ejemplos, después vamos a encontrar con unos desafíos extraordinarios en otro lugar. Una de las cuestiones interesantes, por ejemplo, en este corte volumétrico que muestra es el papel del abovedamiento interno, ¿verdad? Es decir, es un sobretecho, ¿verdad? El techo de tejas y madera, con cavidades de madera, tiene una misión bien particular, cubrir a ese abovedamiento que le da jerárquicamente una solución muy particular a los espacios. Okay. Qué bueno está este corte, Lisa. Es espectacular. Sí, muy bueno. El siguiente. También. Es bellísimo. Sí. Aquí ven ustedes en San Miguel de Ildeshen, ¿verdad? Esta arcada bicolor es una herencia oriental, ¿verdad? Estamos hablando todavía hasta dónde, ¿verdad? Esa cuestión, no se olviden que la guerra de las religiones, ¿verdad? Generó muchas cosas, mucho crimen, pero al mismo tiempo hubo así una alquimia, ¿verdad? Se cruzaron las experiencias, se trajeron elementos, se toleraron formas, ¿verdad? Y fueron ganando identidad en el lugar. Hay que ubicarse en ese momento y pensar qué la gente tenía como concepto de la vida, por qué estaban en el mundo en ese momento, cuál habrá sido su construcción de felicidad, qué es lo que habrán pensado al entrar en este templo, será que al morir se van a ir todos al cielo, un montón de cosas. Ok. Hoy día la iglesia ya es virtual porque te mandan nomás ya mensajes de texto. Siempre que pagues ¿Y cómo se hace con la bolsita ahora, Celso? Viene el país hasta tu casa. Ah, ya. Y recorre los domingos y entonces... A pesar del coronavirus. A pesar del coronavirus, tienen todo tapaboca y el santo está en el vehículo, ¿verdad? Se cruzan todo acá por casa, no sé cómo te explico. Qué bueno está esto. Sí. El sistema constructivo, arco de medio punto, columna adosada, los contrafuertes. Fíjense los elementos que van apareciendo, por ejemplo, en el arco. El arco tiene toda una historia también, gente. Acá está un arco fajón, bóveda de cañón, cómo va trabajando con respecto al muro, la continuidad estereotómica de esto, ¿verdad? Está pintado en azul, eso en este corte. Después en las plantas vemos cómo se va lentamente, el 3D te va dando la explicación de cómo es la composición de estos espacios a través de estos elementos. Me parece trabajo de Fátima esta presentación. Muy bueno, está muy bueno. Gracias. Ahí está la profe Fátima. Sí, acá estoy. El siguiente, Lisa. Ahí está el arco fajón. No hace falta ornamento acá, Carlos, ¿verdad? No hace falta, la estructura misma ya es el ornamento. Ahí ese en su detalle disposición, en el trabajo de sus materiales, la exquisitez de la mano de obra, esas son las cosas que uno tiene que ir observando. ¿Y qué le vas a poner a esto? Es un pecado que venga y le ponga, qué sé yo, le pintaba una flor ahí, un asco, ¿verdad? O le pone, no se puede, no. Es ese famoso debate que después vamos a ver con respecto al ornamento, ¿verdad? En algunos casos, la arquitectura de por sí es mostrando toda la gloria de su técnica y de repente como una puerta de madera que vos conseguís, que tiene unas vetas preciosas, la gente agarra y pinta con una pintura sintética y así mismo. No es no. Fíjense, gente, los distintos arcos. Acá hay 3. Arco formero,
arco de medio punto, arco fajón, ¿verdad? Y el desarrollo de eso en un sentido es una bóveda de cañón. Así mismo. Todavía no estamos fuera, este es el régimen del arco de medio punto. Es bien romano todavía. Y esta arquitectura está hecha en piedra, Sí, piedra señor. labrada. Sí, piedra labrada. El siguiente, Luisa, ¿Mm? te cuenta el tema de, ahí Sí. tenemos pechinas, y fíjense nomás que ahí no tenemos una cúpula como la que conocemos hoy día, ¿verdad? Sino que este es el cimborrio, parte de, también le llamamos bóveda celeste a todo aquello que está utilizando para de alguna forma representar la bóveda celeste, pero tuvo sus épocas, tuvo su momento. En este caso es lo que ya habíamos mostrado por fuera, ¿no? Esta sería la sutileza que uno descubre en el interior. Y en sus pechinas aparecen los ángeles alados, ¿sí? Digamos, seres alados, ¿sí? Que tienen alas, hasta la presencia del cielo, etc. El siguiente, Luisa, ahí podemos ver, ¿verdad?, la presencia del cimborrio, eso que recién estuvimos viendo. Ahí aparece la trompa, que ya fue un experimento que hicieron los árabes, pero que eso evolucionó finalmente hasta su aporte en el mundo bizantino, y que después de ahí se utilizó más, digamos, la pechina para esas soluciones. Y esa pechina siempre dio lugar a que ahí se incorpore una iconografía religiosa que testimonia un poco el tema del relato de la Biblia que está por dentro. En algunos templos se pintaron imágenes. En este momento la iglesia se centraba mucho en la imagen de Jesús, ¿verdad? Todavía no estaba compuesta la familia como tal, era más bien un Dios pantocrator, es decir, una imagen de Jesús solamente masculina, que después, durante el periodo gótico, va a entrar la figura femenina. El siguiente, Lisa, justito vamos a terminar a las 7. Aquí hay algo más. Creo que esto ya es evolución. Ahí vemos parte de los contrafuertes, que ahí justamente está indicando la diapositiva. Eso aparece como una necesidad para poder, digamos, elevar el muro y hacerlo más resistente. Hoy en día esto no es necesario porque nosotros tenemos una técnica de hormigón armado. En la mayoría de los casos es la que más se usa, pero acá era esta experiencia con el tema de la piedra. Lisa, podemos ir dejando aquí, y si por ahí querés volver a compartir con la gente que se incorporó después, como el tema del cuestionario, cuando Uh-huh. Bueno, entonces por hoy vamos a terminar la parte de la clase en sí, pero les voy a recordar a los estudiantes que estuvieron entrando tarde que vamos a tener el segundo cuestionario, va a estar publicado en estos días. Mañana voy a estar publicando desde qué página hasta qué página van a leer. Desde la página 188 hasta la 218 del libro de Aparicio tienen que leer, van a tener un tiempo para leer y un tiempo para completar el cuestionario. Cualquier problema que tienen, sería importante que se comuniquen con la delegada o el delegado, y de modo que se comuniquen conmigo para ver el tema de la plataforma, si hay algún problema. El profesor Celso Figueredo estuvo preparando las preguntas del cuestionario. Esta vez estuvo un poquito menos buenito que la vez pasada. Está un poquito más complicado este cuestionario. Pero es importante que ustedes lean el libro. Importantísimo eso. Bueno, y también para el tema de entrar a las sesiones en Meet, sería bueno que el delegado haga una lista también de los correos en Gmail, pero que esté bien escrito y me pase para que pueda invitarles a las clases, de modo que no tenga que estar admitiendo a las reuniones de a uno. Ayudaría mucho que por lo menos la gran mayoría estén ya invitados de antemano. Ya se está haciendo la lista. ¿Qué? Ya se está haciendo la lista. Qué gusto. Ah, genial, genial. Y después me pasan eso, por favor. Bien. Entra nomás ya la reunión. Sí, porque no podemos atender todo al mismo tiempo. Cuando se está presentando, tapa toda la pantalla
Y cualquier movimiento que haga ya empieza a salir de la presentación y tampoco se puede compartir el tema de que otra persona le dé acceso. Ya intenté mucho y no tengo forma. Bueno, por mi parte eso es todo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna consulta más? El cuestionario es solamente sobre el libro. Entonces, cuando lean el libro y vean las preguntas, sí, es con respecto al libro. Y ahí hay algunas cositas que ponemos que tienen que ver con estas clases que tuvimos, pero todo está en función del libro. Consideramos que es muy importante porque este tiene la base conceptual que construye el curso. Carlos, si tenés alguna última cosa para decir a la gente. Y si no complique tanto el cuestionario. Dice, no, quiero insistir en lo que dice Celso. La lectura que ustedes tengan de esos textos es la garantía que ustedes puedan seguir el curso. Nosotros tienen que entender que lo que dice Celso, lo que dice Lisa, lo que dice Goyo, los otros profesores, es nuestra interpretación del problema. Ustedes no tienen que tomar como verdades. Lo que sí tenemos que entender es que evidentemente nosotros estamos ya en un tejido del conocimiento donde nos movemos de alguna manera y tratamos de que ustedes se muevan también para que vayan adquiriendo la capacidad de tener su propio criterio, que se valida solamente cuando se hace en función a otras ideas que uno encuentra en autores autorizados. Entonces, el libro es importante para que ustedes construyan su idea, porque si no, no va a ser muy complicado y no sepan de memoria. Lo que tienen que hacer es pensar. Lógicamente, tampoco le estamos diciendo que disparen donde ustedes quieran, no. Qué sé yo, vos tenés la contundencia de San Pedro de Roma y tenés que saber aproximarte para decir algo, ¿verdad? Y eso que decís es una construcción, por eso hay que leer y hay que mirar. Arquitectura visual, gente, nunca se olviden de eso. Bueno, yo llegué hasta acá, fue un placer. No sé si ustedes quieren cuestionar algo, preguntar. Sí. ¿El cuestionario va a ser otra vez múltiples o hay que responder? Todo es preguntas. ¿Cómo? Lisa. No entendí, profe. El cuestionario es igual a la primera experiencia que tuviste. Dale, gracias. No, así vamos a trabajarlo nosotros, no va a salir nada que no esté acotado dentro de eso, y cuando te toque completar vas a decir, sí, yo entiendo, porque esto es lo que nosotros estamos buscando. En cambio, el desarrollo que trabajamos acá explicando, digamos, los diferentes paradigmas, sí, ya nosotros vamos reuniendo información y conocimiento que tenemos de otra experiencia de leer otros libros, pero eso hace, por ejemplo, que sea un poco más complejo, porque en Historia 2 no hay un solo libro que junte todo, no existe ese libro. Entonces, consideramos que el autor Aparicio Guisado sí es un autor que contribuye con la cátedra, ¿verdad? Lo que él manifiesta sobre la arquitectura. Y bueno, estamos de acuerdo. ¿hay alguna preguntita más? Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado 2 horas, y estos solamente los compañeros que no pudieron asistir lo pueden escuchar después, ¿verdad? Así mismo, tal más un rico por oro y en otra hora poder escuchar. Inclusive escuchando también se puede, pero generalmente cuando uno escucha uno tiene que ver la imagen para saber qué es lo que está aconteciendo. Bueno. Profe, Adiós. ¿pueden subir también el PDF de la clase, además del video? Creo que sí, la profesora seguramente que va a subir todo esto. Dale, gracias. Bueno, dale, Cris. Adiós. Adiós, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Fátima. Chao, Carlos. Chao. Chao, chao.